ANSES responde, segunda entrega. Lo podemos titular así, María Fernanda Raberta. Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches. No, gracias a vos. Ustedes ya saben que la idea es justamente servir como nunca, o más que cualquier otro momento, de medio, de vehículo, para que nos puedan hacer llegar preguntas y nosotros las podemos contestar. No nosotros, sino nada menos que la titular de ANSES. Antes de llegar a las preguntas, algo tocaba en el bloque anterior. Y es una novedad porque desde nuestro último encuentro, en ese momento se creía que el IFE, el ingreso familiar de emergencia, iba a quedar involucrado solamente a aquellos que estaban en zonas restrictivas, en fase 1, y se ha ampliado a todo el país. Sí. ¿Han tomado una decisión basada en qué elementos? Sí, ayer se conoció la decisión del presidente de la Nación que firmará un nuevo decreto que instrumentará esta política de ingresos para las familias argentinas que la están pasando mal en términos económicos. Siempre digo que también es la manera de mostrar que no solo el presidente de la Nación y el gobierno cuida a los argentinos y a las argentinas en materia de salud, sino que también los acompaña en un momento tan complejo en términos económicos. Entonces, este ingreso familiar de emergencia que asiste a casi 9 millones de argentinos y argentinas con una erogación presupuestaria enorme, porque cada vez que se instrumentó el cronograma de pago de esta asistencia económica fueron 90.000 millones de pesos. Vale decir que cada una de las veces que se instrumentó este cronograma, que iba a ser por única vez, que después surgió la necesidad y el presidente de la Nación volvió a instrumentar un segundo cronograma de pagos, que es el que estamos transcurriendo ahora, y que ahora a partir de ayer, con la confirmación de la noticia, que va a haber un tercer pago de ingreso familiar de emergencia que va a alcanzar nuevamente a la misma cantidad de argentinos y argentinas que ya están inscriptos e inscriptas y que van a volver a tener esta ayuda del gobierno tan importante de 10.000 pesos. ¿Tienen que hacer un nuevo trámite? ¿Hay plazos? ¿Ya se puede hablar de fecha? Es cierto que es reciente el anuncio, así que es difícil y a veces pecamos de ansioso en querer poner fechas, en querer ir más rápido a la noticia. Sí, la verdad es que estamos terminando de transcurrir el segundo cronograma de pagos, pero seguramente el próximo cronograma de pagos tendrá que ver con empezar con la numeración 0 de la asignación universal, de los titulares de la asignación universal. Así lo hemos hecho las 2 veces anteriores, así que estimamos que tipo el 8 de agosto podremos volver a darle curso a este tercer cronograma, pero la verdad es que todavía nos gusta decir ir paso a paso, día a día, y todavía estamos empezando la semana que viene la última etapa de este segundo cronograma de pagos, que es el que incluye a aquellos argentinos y argentinas que nunca habían tenido una cuenta bancaria. Por lo tanto, el trámite de tener los 10.000 pesos, pero además estar incluidos en el sistema bancario, fue muy importante, y esa es la última parte del trayecto del segundo cronograma de pagos de ingreso familiar de emergencia, así que nos gusta disfrutar cada momento y estamos con el segundo cronograma. Sé que este es un momento para que pregunte la gente, pero el periodista a veces quiere hablar. Y es lo último que me interesó. ¿Se sabe cuánta gente a partir del IFE pasó a tener cuenta bancaria? Sí, alrededor de 2 millones de personas no tenían cuenta bancaria y tuvieron una cuenta bancaria. Estamos en ese, procedimiento. De los anotados en un primer momento. De los casi 9, 2 millones de personas no habían tenido nunca una cuenta de CBU. Había argentinos y argentinas que habían elegido un medio de pago como el correo o como un punto efectivo, que es una forma que a través de un código extraías el dinero, pero había argentinos y argentinos que aún habiendo elegido ese sistema tenían cuenta bancaria. Lo que hicimos fue validar que el 100% de los que tienen el ingreso familiar de emergencia, de los que tienen asignado ese derecho, puedan validar su cuenta de CBU en la página de ANSES, y a partir de ahí detectamos a aquellos que nunca habían tenido. Por lo tanto, estos casi 2 millones de argentinos y argentinas han tenido la posibilidad no solo de tener esta ayuda del gobierno, como decía, tan importante porque son 10.000 pesos en este tiempo tan difícil, sino que además quedaron con su cuenta CBU para, posibles tiempos más adelante, post pandemia, o incluso para este tercer pago de IFE que anunció el presidente ayer. Sí, es algo que queda. Bueno, ahora sí, vamos a las preguntas, van a aparecer en las pantallas. Nosotros nos damos vuelta así como si nos cayera un mensaje en el WhatsApp, y el WhatsApp está atrás, y el WhatsApp es de María Fernanda Raberta, no es mío, así que lo tiene que contestar usted. Mi papá falleció, nos dice Romina, y estaba tramitando la jubilación y al mismo tiempo el poder para mi mamá. ¿Cuál sería la solución para ella? Habría que ver dónde vive Romina, pero en principio contarle que por la página de ANSES puede terminar el trámite de su papá, por supuesto transmitirle
bueno, nuestro abrazo virtual desde este momento en un tiempo seguramente tan triste que está viviendo, pero contarle que puede a partir de la página de ANSES terminar el trámite de jubilación del padre para que sea la pensión de su mamá, que también puede hacer el poder en la página de ANSES, así que no tiene necesidad de ir hasta una oficina, pero que si tiene algún tipo de incomodidad tramitando a través de la página, que se acerque a las oficinas de ANSES en cualquier lugar y punto del país, y si es en AMBA, que primero pida un turno, si es en el conurbano o en Capital Federal, donde vive, que primero pida un turno en ANSES, porque estamos siendo muy cuidadosos para poder recibir vecinos y vecinas en lugares donde estamos transcurriendo la fase 1 de la cuarentena. Bien, beso grande a Romina y tenemos una segunda pregunta para hacer. En el ANSES Responde, que es típico de todos los jueves en Televisión Pública Noticias. Ana, doble pregunta. ¿Un adolescente de 20 años puede sacar el IFE y cómo se saca una CBU? Pregunta. Bien. Justo de lo que estábamos hablando. De lo que Sí. les estaba contando. Sí, un adolescente puede tener su ingreso familiar de emergencia de 20 años, digamos, no un adolescente, sino un joven de 20 años, digamos que la inscripción del ingreso familiar de emergencia ya sucedió, fue en un tiempo determinado y los 3 cronogramas de ingreso familiar de emergencia fueron a partir de esa cantidad de argentinos, ciudadanos y ciudadanas que se inscribieron en el ingreso familiar. Es importante aclarar que como es un ingreso familiar, seguramente este joven de 20 años puede vivir con su papá o su mamá o con algún miembro de ese grupo familiar que también tenga ingreso familiar de emergencia. Por lo tanto, más allá de que no hay abierta ninguna inscripción, decirle que seguramente y que miren su familia si alguien tiene un ingreso familiar de emergencia, porque seguramente este joven está acompañado de algún familiar que ya recibe este ingreso familiar. Lo mismo corre para CBU. Sí, para sacar la CBU, la verdad es que hay que meterse, una persona de 20 años están cancheros para hacerlo, pueden meterse en las páginas de los bancos, elegir un banco, tramitar online la cuenta bancaria, y si no, acercarse con turno a la sucursal bancaria que le quede más cerca de su casa, del banco que elija, para poder tramitarse su cuenta de CBU. Si fuera una persona que ya tiene el ingreso familiar de emergencia, recordarles que vamos a estar comunicándonos por terminación de número de documento para que asistan al banco que les fue asignado para poder sacar su CBU y además retirar sus 10.000 pesos en una única oportunidad, pero que tienen que sacar el turno, o sea que el banco se va a estar comunicando también con ellos para poder hacerlo de manera que estemos ordenados y no correr ningún tiempo de riesgo en términos sanitarios cuando nos dirigimos hacia el banco o cuando hacemos una cola. Nuestro gran esfuerzo es que las familias estén acompañadas en término económico y social con este ingreso familiar, pero sobre todas las cosas que nadie se ponga en riesgo. Bien, no repetir imágenes. Esta fue doble, pero vale una, así que tenemos 3 más. La siguiente consulta del público para María Fernanda Raberta, para la titular de ANSES, que está en nuestros estudios, es de Ernesto, que cuenta que se le perdió la tarjeta de débito, ya hizo la denuncia, pero mientras tanto no puede cobrar el IFE. ¿Cómo hace? Bueno, Ernesto o cualquier persona que esté en la misma situación tiene que sacar un turno en su banco para no solo retirar por ventanilla los 10.000 pesos, sino además dejar hecho el trámite para que le vuelvan a gestionar una tarjeta de débito, y además en estos tiempos tener una tarjeta de débito es bien importante. Comprar con débito, no ir todos el mismo día al cajero el día que nos toca para cobrar el IFE, saber que podemos ir en otro momento, en otra oportunidad, cuando hay menos cola. Bueno, estas cuestiones son importantes, así que es importante tener la tarjeta que se dirija al banco con turno, no así nomás a la puerta del banco, pero sí con turno, para que de esa manera pueda tramitar su nueva tarjeta de débito, pero además retirar su ingreso familiar de emergencia. Lo del turno, repetir el turno es importante. Muy importante. Claro, para no corrernos de la época y para no corrernos de recomendaciones y de necesidades de este momento. Cuarta pregunta del público que nos llega a nuestras redes, es Alcides, que nos consulta. Quiere saber cuándo va a cobrar el segundo pago del IFE porque todavía no le llegó el código de seguridad de la ANSES. Bueno, como te contaba hace un ratito, aquellos que habían elegido el IFE 2, aquellos que habían elegido el código que está esperando tenía que ver con aquellos que habían elegido una modalidad que era punto efectivo, que es una modalidad que nosotros decidimos no seguir usando porque de alguna manera hubo algunos malintencionados o
gente que voluntariamente se ofreció a inscribir a otro vecino, vecina, otro ciudadano y ciudadana en el IFE, pero que daba lugar a la posibilidad de que retirara ese dinero una persona que no era el destinatario de esta política tan importante de acompañamiento. Entonces decidimos justamente bancarizar el 100% de los argentinos y argentinas que tienen este ingreso familiar para no, digamos, tener ningún problema en posibles estafadores que quieran sacar los números de documento y ciertas claves de los documentos, porque lo que te pedían para hacer la cuenta efectiva era un numerito del documento, pero nosotros sospechábamos que podía haber alguien y además, digo, aprovecho para contar acá que además existen, y sobre todo en este tiempo donde se ponen creativos, imagino porque tienen más tiempo, los malintencionados que por allí o mandan un mensaje diciendo que son de ANSES y cambian una imagen en el perfil de WhatsApp y ponen ANSES y piden números o códigos de cuentas bancarias o demás. Siempre aclarar que ANSES no te va a pedir nunca un número de CBU, no te va a pedir datos personales puntuales, para que siempre es fácil detectar a una persona que quiere que estemos atentos y atentas, que cuando nos pidan información de más no es ANSES, que no te va a llamar ANSES para pedirte ningún tipo de dato personal, porque bueno, han ocurrido cosas que por supuesto nosotros hemos trasladado al Poder Judicial para que se investiguen, hemos presentado más de 100 Saben hechos contra quién ir, igualmente. Saben contra quién ir. Por supuesto, y sobre todo con nuestra población, no tanto de IFE, pero nuestra población de personas mayores, así que bueno, siempre insistir con esta idea de que ANSES no te llama por teléfono, por ningún WhatsApp para pedirte ningún tipo de información, pero sí este sistema de código de seguridad. Ahora lo que hicimos fue esto que contaba al principio, fue que todos tuvieran su CBU, de tal manera que seguramente Alcides y cualquiera de las personas que se comuniquen con ANSES para preguntar cuándo les toca cobrar, si todavía no cobraron el ingreso familiar de emergencia por segunda vez, que va a ser a partir de la semana que viene y que nos vamos a estar comunicando, porque es muy importante que vayan al banco de una forma turnada para poder retirar los 10.000 pesos y dejar allí establecido que ya tienen una cuenta CBU. Hemos tenido hasta ejemplos de gente que se ha disfrazado y ha dicho que es del Ministerio de Salud, apersonándose en domicilios, así que cualquier cosa podemos esperar. Una última consulta del público a María Fernanda Raberta, en este caso la de Ruth, que nos pregunta, dejaron de pagarme la AUH por una de mis hijas, la libreta es la antigua y no puedo cargarla por internet, ¿cómo hago para presentarla? Bueno, frente a esta situación hay varios escenarios posibles. Aprovechamos a contestarle a Ruth, pero a cualquiera de las personas titulares de la asignación universal que tengan la misma duda. Por supuesto, dejás de cobrar la asignación universal por un hijo mayor de 18 años. Puede ser el caso, o puede ser el caso cuando no presentaste, como dice ahí, tengo una libreta antigua. Bueno, eso quiere decir porque antes había libretas materiales, digamos, que eran libretas donde se asentaban las dos condicionalidades que tiene este programa tan importante de acompañamiento a los niños y niñas argentinas. Las dos condicionalidades son tener las vacunas al día y el control pediátrico, y la otra es estar escolarizados, que nuestros chicos y nuestras chicas vayan a la escuela. Hemos tenido, por supuesto, este año ciertas dificultades. Estas dos condicionalidades te permiten cobrar el 20% de la asignación familiar a fin de año. Durante el año pasado había que presentar la libreta, es el caso de Ruth o de cualquier otra mamá o papá de titular de la asignación universal, y hubo tiempo hasta abril de este año para la presentación de la libreta del 2019. Nosotros prorrogamos ese tiempo hasta diciembre, pero es probable que esta persona, si de alguna manera no recibe el dinero de la asignación universal por alguno de sus hijos, no haya presentado la del año anterior. Lo que yo sugiero y lo que le decimos a todos los titulares de la asignación universal es que cumplan con los requisitos, que los requisitos son bien importantes, que tienen que ver con el cuidado, tienen que ver con un Estado que pretende una condicionalidad a partir del acompañamiento en la crianza de los chicos y las chicas argentinas, que una vez que pueda terminar de hacer este trámite, sobre todo el del calendario de vacunación y demás, se presente a la oficina más cercana, que si la oficina, insisto, está en AMBA o en Capital Federal, que llame y saque un turno, y si no, que a partir de la página web también se puede hacer la inscripción. Pero cuando es un caso así de una mamá que hace mucho tiempo tendría que haber presentado la condicionalidad, yo siempre sugiero que nos acerquemos a las oficinas, porque también es la manera en que un trabajador o una trabajadora del Estado, un trabajador o una trabajadora de ANSES, pueda preguntarle a esa mamá qué estuvo ocurriendo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no estuvo la libreta presentada 2 años antes? Si el nene está yendo a la escuela, si la nena tiene las vacunas.
vacunas. Bueno, también pensar un Estado que prevé incluso un calendario de vacunación extenso y amplio para no tener que padecer enfermedades cuando seamos adultos es parte de nuestra enorme responsabilidad desde el organismo. Por eso siempre digo que estamos asistiendo a un tiempo donde hay un gobierno que nos cuida, que nos protege, no solo en materia de salud, sino también en todo lo que tiene que ver con el trayecto vital de nuestras vidas, y ANSES sin ninguna duda es el organismo que está para eso, que está al servicio de eso y que tiene la cercanía y la empatía y la sensibilidad como para recibir a este tipo de mamás. Completamos el formulario. Gracias. La seguiremos el jueves próximo. Gracias. Fernanda Raberta, muchas gracias. Buenas noches.